Hermanos, es un gusto poder dirigirme a ustedes. Mi nombre es Miguel Murillo, pastor de la Iglesia Bautista Vida en Miraflores, Arequipa. Estamos sirviendo al Señor allí desde el año 2015 y estoy muy agradecido a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes el tema de cómo empezar un ministerio para familias desde cero. Trabajé en la Iglesia Bautista de Hunter, donde puse mi fe en Jesucristo por varios años. Luego empezamos la Iglesia Bautista Esmirna y el 2015, como les mencioné, hace 5 años, esta iglesia en la cual estamos ya sirviendo al Señor junto con mi esposa y mis hijos. Si Dios permite, en el mes de diciembre ya estamos cumpliendo mi esposa Liz y yo 27 años de casados, y en este tiempo hemos podido ver lo importante que es el ministerio para matrimonios, para familias, lo importante de poder estar ayudando a las familias en la iglesia a través de un ministerio para matrimonios, y lo importante de ayudar a muchos matrimonios llevándoles el evangelio y luego enseñándoles acerca del matrimonio o la familia según la palabra de Dios. Entonces, a la pregunta, ¿cómo empezar entonces desde cero este ministerio? Tenemos que reconocer que la consejería bíblica no es una opción. Nuestro Señor mandó a los creyentes a amarse unos a otros, y considerar la consejería vale decir la enseñanza de la palabra de Dios, el discipulado, la enseñanza sobre temas concretos a familias. La consejería, entonces, esa enseñanza no es un ministerio opcional. Entonces, porque no hacerlo sería ocultar el amor bíblico en el momento en que el creyente más lo necesita, cuando está en problemas. Como Pablo manda en sus cartas, deberíamos estar ocupados en restaurar más que ignorar a tales creyentes. La mayor amenaza entonces al proceso de discipulado, discipulado acelerado, lo que es consejería bíblica, o la aplicación de principios bíblicos, aspectos básicos y prácticos en la vida. Entonces, la mayor amenaza es el creyente a quien le alcanza el pecado. Entonces, un ministerio para que pueda florecer entre las familias presume que la familia que lo va a iniciar, el matrimonio que lo va a iniciar usted como pastor, futuro pastor, ya no tiene que tener un matrimonio perfecto, pero sí un matrimonio creciente. No tiene que tener un matrimonio sin problemas, pero un matrimonio que maneja bíblicamente sus problemas. Así como en misiones el pastor es la clave o el clavo, entonces para poder extender el evangelio con oración, con obreros, con recursos, de la misma manera, un ministerio para matrimonios, el pastor y su esposa, el pastor y su familia es la clave o el clavo. Entonces, aquí es donde damos el primer paso para poder tener un ministerio para familias, para matrimonios. Número 1, su matrimonio está creciendo, su vida espiritual está siendo monitoreada por la palabra de Dios y su espíritu. Encontramos muchas advertencias de Pablo cuando él le dice a Timoteo, por ejemplo, ten cuidado de ti mismo, y luego dice de la doctrina. En Hechos capítulo 20 vemos que Pablo habla a los ancianos de Éfeso y les dice, mirad por vosotros, y luego al rebaño. Entonces, un ingrediente esencial para poder ayudar a otras familias es tener en el sentido de tener una familia creciente. No vamos a tocar el tema aquí de ministros que sirven al Señor en este momento, solteros, que es una posibilidad siempre y cuando están bajo una iglesia local, por supuesto, o su pastor le autoriza. Hay varios hermanos en la iglesia, seguramente en sus iglesias, que están sirviendo solteros bajo la autoridad de la iglesia local. Pero hablando ahora acerca de usted como pastor o futuro pastor, quisiera que sea usted muy frío en cuanto a la evaluación de su matrimonio. Repito, no perfecto, que no lo hay. Todo matrimonio va a enfrentar problemas, y en biografías de misioneros encontramos ejemplos de matrimonios que enfrentaron muchas dificultades y muchas pruebas, pero fueron instrumentos muy grandes en las manos del Señor. Pero concerniente a usted,
¿Está usted evaluando su vida espiritual? ¿Camina usted con Dios? ¿Es usted ejemplo de aquellos versículos o principios bíblicos que usted estará impartiendo dentro de poco? ¿Está usted modelando el carácter de Jesucristo dentro de su matrimonio? ¿Quién dio su vida por la iglesia, se sacrificó por su iglesia? Usted va a lastimar profundamente a su iglesia, a los matrimonios en su iglesia, si usted no está haciendo lo que usted mismo está pidiéndoles. Era una acusación contra los fariseos y escribas que ellos dicen, pero no hacen. Mateo capítulo 23. Entonces, una y otra vez usted debe recordar que usted no solo enseña desde el púlpito, usted no solo enseña en una clase de escuela dominical, usted está enseñando todo el tiempo a través del trato hacia su esposa, usted está enseñando todo el tiempo desde el momento en que usted habla de su esposa y usted le habla a su esposa, usted está enseñando. Entonces, la base, por supuesto, sí, es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, creyentes dedicados, pero específicamente un matrimonio que desea crecer, que desea aprender, un matrimonio que busca solucionar sus problemas bíblicamente. Usted y su esposa manejan estos temas bíblicamente, donde el esposo tiene la actitud de un líder siervo, un esposo que entiende que ser cabeza es no un privilegio, sino una responsabilidad y muy grande. Porque si nuestro ejemplo de esposo es Jesucristo, quien es cabeza de la iglesia, en Efesios 5 dice que Cristo la sustenta y la cuida a la iglesia. Y luego nosotros entonces, siguiendo el ejemplo de Cristo, debemos sustentar, proveer y cuidar, proteger a nuestra esposa. Entonces, el primer componente básico entonces es usted. Usted como pastor, futuro pastor, tiene que seguir aquellos principios bíblicos claros, aquellos mandatos clarísimos donde Dios habla acerca de su rol, donde Dios habla acerca de cómo responder a la corrección, cómo responder al agravio, cómo responder entonces a la adoración, cómo responder entonces a las tentaciones. Usted mismo tiene que ser ejemplo de estas cosas. Usted tiene que ser guiado por la regla de oro, Mateo capítulo 7. Usted tiene que también recordar textos como Gálatas capítulo 6, considerándote a ti mismo. Repito, todas las cosas que usted espera que los demás hagan, se da por sentado que usted ya las está practicando. Es el creyente, el hacedor de la palabra. Ese es el cristiano. Más aún, cuanto más aún, el pastor, el líder espiritual, la persona que va a guiar a otros y primordialmente con el ejemplo. Si usted recuerda muy bien a la persona que le ganó para Cristo, la persona que influyó poderosamente en usted de manera espiritual, fue la persona que lo hizo primordialmente con el ejemplo. Usted tal vez recuerda algunos mensajes que cambiaron totalmente el rumbo de su vida, pero usted recuerda poderosamente y tiene seguramente en la retina el ejemplo de el trato, palabras, el cuidado que alguien, su líder espiritual o su pastor, le dio a su esposa. Si usted pregunta generalmente a cualquier cristiano y dice, ¿por qué hacen un devocional? Dice, mi pastor me enseñó. ¿Por qué tienes esa relación tan dulce con tu esposa? Mi pastor me enseñó. O mi encargado de jóvenes me enseñó, me preparó. Entonces, un ingrediente fundamental es usted. Usted como ejemplo de aquellas cosas que usted desea entonces que los demás hagan, que su matrimonio no sea ficción o apariencia, que no sean ustedes un matrimonio dentro de la casa y otro matrimonio totalmente diferente dentro de la iglesia. Ustedes no pueden fingir o vivir de las apariencias. Usted puede de repente derramar amor por las redes, pero en realidad no es tan trascendente si es que ese amor no se derrama dentro de la casa o dentro de las paredes de su habitación, a su esposa. Usted puede decir que hay que amar a la esposa, pero la pregunta inmediata es, ¿su esposa se siente amada? Usted puede decir que hay que cuidar a la esposa, que hay que ser muy dulce con ella, pero la pregunta es, ¿su esposa se siente tratada de manera muy dulce? Ella percibe que tiene un lugar muy especial en su corazón. Entonces,
empezando desde cero, el primer ingrediente sería ustedes, la relación que ustedes tienen, usted, hermano, y en realidad mayor responsabilidad recae sobre nuestros hombros. Repito, eso es ser cabeza, es una responsabilidad. Usted la ha asumido, la va a asumir, ese va a ser un gran paso para poder influenciar. No tiene que ver mucho su edad, y quiero decirle esto con toda honestidad. Si hermanos adultos o hermanos con más años de casado que ustedes ven que usted está creciendo espiritualmente, que usted conoce la palabra de Dios, la interpreta de manera apropiada, la aplica de manera práctica y que usted guía su matrimonio sin necesidad entonces de transmitir lo que no es, todo eso va a hacer que usted ejerza una influencia espiritual en los matrimonios que van a llegar a la iglesia, en los matrimonios que Dios va a permitir tener a usted. Entonces, ¿está usted preparado para esto? En realidad, nuestro deseo, nuestro mayor anhelo es, por supuesto, edificar a los de adentro y buscar a los de afuera. Esto nos lleva entonces a la segunda etapa. Y la segunda etapa para tener un matrimonio o un ministerio para matrimonios es tener matrimonios. Usted debe de hacer obra de evangelista. Usted debe estar buscando ansiosamente a los perdidos de todas las edades, pero sin duda buscando quedar en aquellos lugares donde haya una respuesta favorable al Evangelio. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, Pablo dice, como padre espiritual, vosotros sabéis, hermanos, pues nuestra visita a vosotros no resultó vana, porque hubo fruto. Y si Dios está moviéndole a usted a ir a un determinado lugar, es porque, sin duda, usted va a tener una cosecha en ese lugar. Usted tiene que ir con confianza, usted tiene que ir con mucho gozo, pero también usted tiene que ir decidido a trabajar, decidido a buscar al perdido con mucho esfuerzo. El segundo ingrediente va a tener que ser definitivamente un evangelismo agresivo, persistente, gozoso, continuo. Entonces, sin duda, el trabajo dentro de una iglesia requiere mucho esfuerzo, requiere mucho tiempo. Pero el evangelismo es entonces un ministerio no opcional, evangelismo y discipulado. Pueden faltar otros ministerios, pero estos dos no pueden faltar. Y evangelismo y discipulado. Y más adelante, si Dios permite, poder enseñar a una persona, preparar a una persona para que se encargue de uno y otro para que se encargue del otro. Pero dice, habiendo antes padecido y sido ultrajados, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Usted necesita recordar que la voluntad de Dios nunca se va a llevar adelante sin oposición. Desde el Antiguo Testamento encontramos a un Nehemías con los Sanbalat, los Tobías, los Gesem que se le opusieron. Y aquí Pablo en Tesalónica llevó el Evangelio, pero en medio de gran oposición. Entonces, usted necesita buscar a aquellas personas con las cuales posteriormente va a desarrollar este ministerio. Parece, en realidad, algo redundante, algo circular. Pero es evidente, hermano, las familias a las que les vamos a enseñar son familias a las que tenemos que ganar para Cristo. Y quiero aclarar un poquito esto. Una buena explicación del Evangelio, un entendimiento claro, profundo, un entendimiento bíblico del Evangelio va a permitir entonces que los matrimonios que lleguen a la iglesia, los jóvenes que lleguen a la iglesia, los ancianos que lleguen a la iglesia, puedan enfrentar determinadas situaciones en sus vidas diarias. Muchas veces esperamos que incrédulos se porten como creyentes. Muchos de los problemas en muchas iglesias concernientes a la falta de disposición de los hermanos a asistir, a leer la Biblia, a congregar, a dar, es simplemente que no se ha acabado hondo en cuanto a la explicación del Evangelio. Entonces, va a tomarnos tiempo. Sabemos que la salvación es instantánea, pero la evangelización es un proceso. Y por eso, antes que de repente empezar con ministerios para jóvenes, para adultos, para ancianos, para niños, cabe hondo en lo concerniente a la explicación simple, llana, profunda, persistente del Evangelio. Cuando Pablo dice entonces, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Sabemos por el libro de Hechos, el capítulo 17, que la oposición vino de parte de la autoridad civil. Pero hay oposición también. Satanás, la carne, el mundo. Tenemos entonces enemigos
que están yendo contra la corriente del Evangelio. Por eso, en realidad, estudios bíblicos que me permitan poder explicar a esas familias el Evangelio una vez y otra vez y otra vez, va a ser posible entonces que ellos apliquen el Evangelio a sus vidas, porque el Evangelio no es solamente para los inconversos. El creyente vive por el Evangelio. El creyente necesita entender no solamente el Evangelio, sino las implicaciones del Evangelio, porque si entiende lo que ha hecho Cristo por la iglesia, ese hombre entenderá que como esposo debe hacer lo mismo por su esposa. Si entiende ese joven creyente quién es Cristo, el Hijo obediente de Dios, el Hijo amado, él debe entender, va a entender su rol como hijo también y su relación con el Padre Celestial. Puede ver que el Evangelio entonces tiene implicaciones y en realidad al entender esa persona lo que es el Evangelio y lo que le toca hacer, crecer en semejanza a Jesucristo, reflejar el carácter de Jesucristo, eso nos va a evitar en muchos sinsabores más adelante en el ministerio, muchas frustraciones en el ministerio, porque a veces sentimos o llegamos a sentir como que estamos empujando un auto con las llantas cuadradas por una sencilla razón. No hemos cavado hondo en cuanto a la explicación del Evangelio, porque usted ve a gente que un día está y luego no está. Quizás no entendió bien el Evangelio. Quizás la semilla llegó y la recibieron con gozo, pero cayó en pedregales o en espinos. Debo buscar entonces que cavar hondo para que la semilla llegue lo más profundo y esté en buena tierra, produzca fruto. Entonces, para empezar un ministerio desde cero, se supone que primeramente uno es un matrimonio que está haciendo lo que va a enseñar, que es un matrimonio que está creciendo, no perfecto, no sin problemas, sin discusiones, porque no existe tal matrimonio, sino ser aquello que espero que los demás van a hacer. Número dos, un evangelismo entonces persistente, gozoso. Cuando hablo de agresivo, estoy hablando de constante. Estoy hablando de entrar a una casa y si, como dice Jesús, nos reciben y hay atención y es una casa digna, enseñar una vez y otra vez y otra vez. Un ministerio saturado con la enseñanza. Entonces, si seguimos leyendo, el versículo 3 dice, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras de los hombres, como sabéis, ni encubrimos avaricia, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros. 7, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino nuestras propias vidas. Habéis llegado a sernos muy, muy queridos. Un tercer componente que se va desarrollando a la par que estoy evangelizando y enseñando esos matrimonios es un amor genuino por esas mismas personas. Es un amor que me permite estar disponible. Es un amor que me permite ser paciente. Es un amor que me permite poder enseñar y repetir la misma lección muchas veces. Empezar desde cero, sí. Nosotros como pastores no amamos predicar, amamos a la gente a la que predicamos. Y si nuestro amor por ellos es fuerte, es intenso, estaremos listos para enseñarles, para poder llorar con ellos, gozarnos con ellos, para poder fortalecerlos. Sí, es verdad, como pastores entonces estamos disponibles 24/7, pero tenemos que enseñarles no solamente a comer el pescado frito, sino enseñarles a pescar. Eso es a través del evangelismo y la enseñanza. Pero también necesitamos tener un amor como el de Pablo por estas personas. Un amor entonces que hace que diga, ustedes son muy queridos. ¿Sabe? Es sin duda muy difícil poder servir de manera constante y con gozo si es que nuestro amor por ellos no es muy intenso y muy fuerte. Siempre Pablo habla del amor que tiene por ellos. Juan el apóstol menciona como hijitos a las personas a las que dirige su carta. La misma palabra que usa Jesús para hablar de los discípulos en el Evangelio de Juan. Puede ver entonces que en realidad sin un amor verdadero, sin un interés genuino por ellos, sin un afecto desinteresado, avaricia por lo material, va a ser muy difícil que mantengamos el ritmo al momento de enseñarles. Entonces necesitamos un matrimonio, entonces que es ejemplo de aquello que voy a enseñar. Un ministerio evangelístico persistente,
gozoso, agresivo, continuo, llegar a las casas y enseñarles allí el Evangelio una y otra vez y sus implicaciones. Debo llevar todo a Jesucristo. ¿Por qué debes perdonar? Porque Cristo entonces perdonó. ¿Por qué debes servir? Jesús lavó los pies de los discípulos. Aprender a llevar cada situación, sean casados o no, a la persona de Jesucristo. Entonces, ellos mismos van a poder deducir y ver que la pregunta que deben hacerse no es qué haría Cristo, sino qué hizo Cristo. La pregunta que deben hacerse, ¿qué ordenó Jesucristo? ¿Qué dijo Jesucristo sobre el tema? ¿Qué habló? ¿Qué es lo que Él promete bendecir? ¿Qué es lo que reprueba Él? Y eso es en la parte de evangelismo y enseñanza. Número 3, un amor genuino por ellos. Un amor que me permite entonces sacrificarme, verles como un padre espiritual o como ser para ellos como un padre espiritual o como un hermano mayor para ellos. Entonces, así como un papá no se rendiría por sus hijos, un hermano mayor ama de manera incondicional a sus hermanos menores y desprotegidos. Eso es lo que hace que nosotros seamos discretos con sus problemas. Eso es lo que hace que nosotros no torzamos los ojos y digamos hasta cuándo, sino que digamos vamos a empezar de nuevo. Eso es lo que nos lleva, ese amor. Y eso es lo que Pablo procura hacerles recordar a los hermanos. Entonces, eso, hermano, es esencial. Tal vez pueda, repito, sonar redundante, pero, hermano, una expresiones de amargura, expresiones de cansancio en los labios de un pastor solamente están indicando ausencia de amor hacia esas personas, ausencia de ternura. Soy como una nodriza, soy como una madre sustituta, dice, yo te voy a cuidar, yo te voy a alimentar, y en nuestro caso espiritualmente. Versículo 9, ¿os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? Una de las cosas entonces que cada pastor debe tener claro es que va a haber mucho trabajo, va a haber constancia en el trabajo. Sí, es verdad, necesitamos tiempo con nuestra familia, pero si no tenemos tiempo con los hermanos en la iglesia, entonces inevitablemente solo tiempo daremos a nuestros hijos y no comida, no alimento, vestido, sus necesidades. Va a haber mucho trabajo y evidentemente nosotros no podemos trabajar menos que los hermanos en nuestra iglesia. Trabajamos como ellos o más que ellos, pero no menos que ellos. Dice trabajo y fatiga. Eso incluye nuestro tiempo de oración, de enseñanza, de estudio, el tiempo de consejería. Pero dice, ¿os acordáis de nuestro trabajo y fatiga? Digno es el obrero de su salario. Obrero presume la palabra trabajo. ¿Cómo? Trabajando, mire usted, de noche y de día. Para no ser gravosos, no ser carga ninguno, os predicamos el Evangelio. Luego dice, vosotros sois testigos de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros. Ya les hablé, ser el matrimonio que usted espera que los demás sean. Entonces, y dice, así también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. A cada uno. Un cuarto ingrediente, hermano, es no hacer acepción de personas. Es fácil, hermano, tener tiempo e invertir mayor cantidad de tiempo solamente con el receptivo, el mudo, el dócil, pero ¿qué de aquel esposo, aquel hombre preguntón, persistente, obstinado? Sin duda usted allí va a encontrar la materia prima necesaria para un futuro líder más adelante. Hermano, varios de ustedes ahora no temo en decirlo, ahora están preparándose para el ministerio o están dentro, y una de las cosas que los llevó a este punto es justamente su persistencia, justamente el ser demasiado inquisidores, preguntones, y alguien contestó sus preguntas y eso los llevó a un punto entonces de deseo, anhelo espiritual, una insatisfacción divina que ahora los ha empujado hasta el punto de decir, yo quiero servir al Señor en el ministerio a tiempo completo. Entonces dice, es interesante que él dice, a cada uno de vosotros. Eso significa, hermano, que no solamente al fácil de llevar, sino al difícil de soportar, al de repente, al que discute, al que pregunta, de repente aquella persona que necesita repetirse, se le va a necesitar repetir varias veces la misma lección. A cada uno. A veces queremos solamente cuidar a aquella persona que es más receptiva, aquella persona que es más atenta. Escuche, hermano, sin duda que aquella persona que quiere aprender, estamos en el lugar indicado. Aquella persona que dice, pastor, lo espero en mi casa a las 8 de la noche y él está listo esperándole, siga por allí, siga enseñándole, siga preparándole, porque aquella persona a la cual usted le está enseñando será la persona que va a liderar más adelante probablemente ese ministerio. Entonces, el ministerio para jóvenes, para matrimonios, para adolescentes. Pero, sin duda, hermano, a cada uno significa al que tiene recursos y al que no.
al que tiene educación y al que no, educación académica, hablando de esto, mucha preparación o no. Significa aquel que hace preguntas y al que no, al obstinado y al que no. Repito, siempre y cuando sea alguien que dice, no, yo estoy aquí, yo quiero aprender, pero tengo mis preguntas, pastor, pero puedo hacerle preguntas, pastor. Entonces dice a cada uno. A veces queremos, sin duda, y nos identificamos más con aquellas personas de repente que simpatizan más con nuestros puntos de vista. Pero concerniente a la Biblia, usted ya sabe y se ha dado cuenta que varios ponen objeciones a los mandatos como el perdón, el servicio. Hermano, solamente enséñele, esfuércese. Solamente eso implica esfuerzo de tiempo y de repente nuestro intelecto para pensar y recordar versículos que puedan ayudar a esa persona, a cada uno. Entonces, en realidad, hermano, en muchas de esas personas que en un principio pueden ser un Saulo, terminan siendo un Pablo, una bendición para el ministerio. Empiezan siendo perseguidores y terminan siendo proclamadores. No se desaliente. Ahora bien, no ponga todo su esfuerzo y energía en una sola familia o persona, pero usted puede, sin duda, viendo a varias familias, estar buscando a aquella persona que más adelante pueda encargarse y ayudarle a usted y tener ya no a uno usted, sino a 2 o 3 familias trabajando con matrimonios dentro de su iglesia. Entonces, el versículo 13 dice, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Una última cosa, solamente por el tiempo podríamos seguir platicando sobre el tema, pero una última cosa, hermano, y podría ponerla a la cabeza de todo, no es que es por ser última, es la menor en importancia de ninguna manera, sino que una de las cosas que va a ayudar a que usted tenga un matrimonio para familias, un ministerio para familias o matrimonios, es decir, es confianza absoluta en el poder de la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que contribuye poderosamente es, estoy convencido, y usted debe estarlo porque la Biblia lo dice, que la palabra de Dios, como dice aquí, actúa en vosotros los creyentes. Por eso le decía evangelismo. Si esa persona es salva, a la larga, en realidad, hermano, le va a producir mucho gozo ver cómo aplica la Biblia a su vida diaria. La palabra de Dios tiene el poder. Por eso no puede haber ninguna reunión sin enseñanza de la palabra de Dios, pero enseñanza bíblica, enseñanza con interpretación auténtica, cristocéntrica, entonces de la Biblia. Hermano, en cuanto a ideas para el ministerio, hacer grupos de WhatsApp para varones, para damas, tener reuniones para matrimonios, y puede empezar usted de repente con una vez al mes, conversando con los hermanos, y puede ser una gran idea antes de mandarse una por semana, donde empiezan con 20, luego segunda semana con 10, luego con 5, y luego usted solo. Usted puede empezar de menos a más. Usted puede hacer cosas como esta. Usted puede empezar el estudio de un libro de la Biblia, de repente, acorde, el libro de Proverbios, por ejemplo. Usted puede invitar a un pastor con algo de tiempo de experiencia, de repente ya con hijos ya mayores, que ya haya cumplido de repente hasta bodas de oro, y compartir, que enseñe allí a su grupo de matrimonios, tener un evento especial anual. Usted puede de repente tener un retiro anual de matrimonios donde ellos pueden pagar por el lugar en el que van a estar 2 días, 1 noche, y tener un tiempo especial con ellos, porque usualmente el matrimonio promedio en nuestra iglesia no tiene estas oportunidades. Entonces, usted puede planificar muchas de estas cosas. Ideas como estas usted puede tener muchísimas. Pero nada de esto sirve si ese matrimonio no está cimentado, esta iglesia o este ministerio, en la palabra de Dios. La palabra dice, actúa poderosamente en vosotros los creyentes. Por eso tengo que invertir mucho tiempo en explicar bien el evangelio. Si son creyentes, inculcar hábitos espirituales en el esposo. Luego el esposo a su esposa, a sus hijos, la lectura bíblica, el congregar, el orar, el testificar. Y todas estas cosas contribuyen a un matrimonio fuerte. Y el todo, la iglesia, es la suma de sus partes. Familias fuertes darán una iglesia fuerte. Entonces, hermano, son algunas de las ideas para empezar desde cero. Vuelvo a repetirle, más adelante uno de esos matrimonios será el encargado. Porque el pastor es el entrenador, no es el delantero que hace los goles, no es el volante entonces que hace los pases, gol. En realidad, él es el entrenador que hace posible que otros brillen. Y dentro de esos matrimonios, varios de ellos
van a contribuir, van a ser sus escuderos, van a ser aquellas personas que le van a ayudar en cuanto a los ministerios en la iglesia, y uno de ellos encargarse de los matrimonios de la iglesia. Hermano, porque dividir el trabajo en trozos más pequeños va a ser mucho mejor, y delegarlo hace que haya un mejor control de esos ministerios, no un menor control. Involucrar a otras personas es un elemento clave. Así que no espere ser usted el hombre orquesta dentro de su iglesia, el hombre que toca todos los instrumentos. Si es que usted quiere de verdad, entonces ayudar a los hermanos dentro de su iglesia. No espere ser usted la única persona que brille si es que usted quiere realmente ayudar a todos los hermanos en la iglesia. Sino, primero, desarrollar a un matrimonio que lleve adelante el ministerio de matrimonios, o a un matrimonio o a un joven que lleve adelante el ministerio de adolescentes. Primero el obrero y luego el ministerio, no al revés. No cometa entonces el error de empezar, hermano, empezando una nueva obra, una nueva iglesia, el error de empezar 5 o 10 ministerios y luego, desesperado, buscar a aquella persona a quien pueda tirarle ese ministerio, o desgastar a su esposa terriblemente, entonces, y agobiarla y llevarla al borde del colapso. Primero el obrero, luego el líder. Por eso al principio, primero los dos ministerios infaltables, evangelismo y luego discipulado, o de la mano. Pero hermano, ser ese matrimonio que está creciendo, evangelismo persistente, agresivo, constante. Número 3, sin duda una de las cosas que también va a ayudar poderosamente es un amor genuino por ellos, sacrificial. En cuarto lugar, hermano, como le había explicado, no hacer acepción de personas, a cada uno, si tiene algo de interés, ir a buscarlo en su casa, en el día y hora más apropiado, y una confianza, y quizás por aquí empezar, absoluta en la palabra de Dios, que enseñarles Biblia algo va a producir, que enseñarles la palabra de Dios, contestar a sus preguntas con la Biblia, ayudarle a enfrentar situaciones inesperadas, adversidad en su vida con la Biblia, va a producir crecimiento, algo especial en ese matrimonio. Ahora, después de esto, ideas sobre el tema, hermano, puede haber un sinfín y quizás de ideas, y quizás esto puede ser tema para una próxima lección. Una vez más, hermanos, mi nombre es Miguel Murillo, pastor de la Iglesia Bautista Vida en Miraflores, Arequipa, y nuevamente agradezco la oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Estoy seguro que en estos poco más de 30 minutos tal vez surgen más preguntas que respuestas, y estoy más que dispuesto a poder servirle en lo que usted desee concerniente al tema que acabamos de tocar. Nuevamente, gracias por su atención.